buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, ya conocemos los resultados de las elecciones de la primera vuelta en el hermano país del sur. Chile ha desarrollado unas elecciones democráticas impecables, a pesar de la polarización política que existe en ese país del sur. Las elecciones han sido democráticas, impecables, incuestionables. Y bueno, los resultados ya se conocen. La señora Janet Jara ha conseguido el primer lugar, más de veintitantos por ciento, casi se acerca al 30% de los votos. Muy cerca, la sigue el señor José Antonio Cast. Hay una diferencia de 3, 4 puntos. Luego está un candidato Parisi, un candidato desconocido, y más atrás viene Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario. Lo cierto es que los observadores dicen que en la segunda ronda la centroderecha ganará de todas las maneras la elección por la suma de los votos, la suma de las convergencias y los agrupamientos. Pero Chile necesita ser analizado con más profundidad. Necesitamos tener una reflexión de lo que viene sucediendo en Chile. Desde nuestro punto de vista, en Chile hay un proceso de cambios culturales muy importantes en la sociedad, en la que la izquierda ha tenido enormes virtudes en ir construyendo los relatos y las narrativas que se han vuelto dominantes en la sociedad. Por ese motivo, cualquier triunfo de la centro derecha en la segunda ronda siempre será, como se dice, una golondrina de verano. Será parte de ese péndulo que parece inaugurarse en los países latinoamericanos entre izquierdas y derechas, si es que la centro derecha no se decide a hacer un trabajo cultural, un trabajo de disputa y construcción de narrativas. Porque el día de hoy, lo que ha pasado en Nueva York, lo que pasa en Chile, el país con el ingreso per cápita más alto, las clases medias más extendidas, 70 y tantos por ciento de clases medias, pobreza en 6,5, lo que ha pasado en Nueva York, lo que pasa en todas las sociedades occidentales nos deja una conclusión. El hombre no solo vive de pan, de economía, también vive de relatos. Y bueno, queremos reflexionar más allá de esta primera aproximación, con alguien que nos permita ilustrarnos sobre esta situación. Y en ese sentido hemos convocado al señor José Rodríguez Elizondo, periodista de larga trayectoria, docente universitario, diplomático y, por cierto, recientemente galardonado con el Premio de Ciencias Sociales en Chile. Un verdadero honor tener al señor Rodríguez Elizondo. Desde aquí le decimos buenas tardes, lo felicitamos y le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado esta conversación. Buenas tardes, señor Rodríguez Elizondo. Hola, Víctor Andrés, muy grato de estar de nuevo. Hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, efectivamente. Bueno, déjeme preguntarle, ¿cuál es la primera impresión que usted tiene de este resultado electoral? Es como si Chile hubiera hecho un viaje hacia la izquierda desde octubre del 2019, la convención constituyente, la elección del gobierno de Boric, el segundo intento del proyecto constituyente, ya ha llegado como que al mismo lugar. Bueno, primero quiero decirle, Víctor Andrés, que lo mejor que hacemos los chilenos son las elecciones. Es el momento de máxima participación, de insólita civilidad, de gran comportamiento de los militares, de los carabineros, y todo esto oculta una evolución política que bien podría ser involución, porque yo hace muchos años dejé de hablar de la derecha y la izquierda como clivaje básico. Son tantas las derechas y tantas las izquierdas que hay que usarlas en plural. Yo suelo decir que a mí la izquierda me abandonó, la izquierda en singular. Yo participé del gobierno de Salvador Allende, como usted sabe. Actualmente no encuentro ningún refugio en las izquierdas que están gobernando hasta el día de hoy, porque
la evolución de las izquierdas globales ha repercutido en la izquierda nacional chilena. Y la historia de nuestras izquierdas es una historia muy compleja. Por ejemplo, la implosión de la Unión Soviética fue el desbarajuste de los partidos comunistas de obediencia soviética en todo el mundo. Pero nuestra izquierda, que era muy dependiente de la Unión Soviética, eligió derivar hacia una especie de relación especial con el castrismo. Entonces, esto significa una especie de, metafóricamente hablando, de descenso social desde ser ejecutivo de una transnacional poderosa a ser dependiente de una pyme, una pequeña y mediana empresa. Se refiere a la influencia cubana como pyme usted. Exacto, es una metáfora que yo me suelo hacer en mis textos, pensando que ser dependiente de una superpotencia mundial de algún modo da más responsabilidad política que ser influido por una mini potencia empobrecida como Cuba. Entonces ahí tenemos nosotros una clave muy interesante, a mi juicio, para discernir el rol del principal partido político de izquierda que ha habido en Chile, que es el Partido Comunista. Efectivamente, déjeme ahí una pequeña anotación. Según algunos, es un partido de una organización histórica solo comparable con el partido aprista en Perú o el PRI de México. Eso es verdad. Yo, como vivía en Perú, tengo la impresión de que debido a la existencia del APRA no emergió un poderoso partido comunista peruano, porque el Perú sociológicamente es un país más de izquierdas que Chile, pero el APRA, que se autoproclama como prefiguración de la socialdemocracia, ocupó un espacio tan grande en las izquierdas que no hubo espacio para el Partido Comunista, y acá fue exactamente lo contrario. En el año 1912 emergió un partido que fue el Partido Comunista de Luis Emilio Recabarren. Ese partido fue la base del Partido Comunista, que teóricamente, mejor dicho, metafóricamente, nace en 1922 para no ser anterior al Partido Comunista de la Unión Soviética, según confesión de Luis Corbalán, del jefe comunista de mi época. Entonces, aquí tenemos un partido comunista que fue incorporando primero masa obrera, después se fue ampliando, después tuvo alcaldes, gobernadores, ministros, después cogobernó con Allende. Y en la época de Allende, y esta es otra de las cosas, de las falsedades de la memoria o de la historia, fue el partido más responsable dentro del gobierno de Allende, muy distante de lo que se llamaba la ultraizquierda o se llama la ultraizquierda hoy día. Desde fuera no se ve claro esto. En Chile de Allende, la izquierda extremista fue socialista, mapucista, izquierda cristiana, y la izquierda responsable o socialdemocratizada fue el Partido Comunista. Entonces, esto no calza bien con lo que sucede hoy día, que el Partido Comunista es el eje, el partido más organizado de quienes están gobernando, que son jóvenes universitarios que formaron un conglomerado que se llama Frente Amplio. Pero, doctor Rodríguez Elizondo, la distancia que me parece que usted expresa con respecto a esta izquierda, ¿tiene que ver con los errores del gobierno de Boric o tiene que ver más bien con una transformación ideológica que ha sufrido el profesor José Rodríguez Elizondo? Porque, digamos, eh, en sus reflexiones con respecto a Chile, el proyecto de Chile, más bien lo veo identificado con el socialismo de la concertación, con ese socialismo que ya no existe, con el socialismo de Ricardo Lagos, por ejemplo. Bueno, digamos, Víctor Andrés, de Patricio Erwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos. Son los tres primeros gobiernos de la concertación, y a mí me cuesta discernir cuál tendría la primogenitura, porque el de Patricio Erwin fue el que tuvo el contexto más difícil, y él brilló como un tremendo estadista. Eduardo Frei Ruiz Tagle para mí fue el más eficiente, el más austero, el que mejor combatió la corrupción.
Ricardo Lagos fue el más brillante personalmente. Entonces, ahí hubo un primer momento, yo diría, de gloria de la izquierda democrática en Chile. Porque si estamos hablando de los errores de la izquierda, no empiezan con el gobierno de Boris, empiezan con el gobierno de Salvador Allende, que no pudo controlar la dualidad de estrategias que había dentro por culpa de Fidel Castro. Su propio partido socialista predicaba la lucha armada, el enfrentamiento inevitable. Y los comunistas que estaban en la onda de la coexistencia pacífica de Khrushchev estaban por tácitamente ser los precursores del eurocomunismo. No lo sabían ellos que eran precursores del eurocomunismo, pero Berlinguer y los demás teóricos del eurocomunismo sí lo supieron, porque dijeron, gracias a la experiencia de los comunistas chilenos, sabemos lo que no se debe hacer. Ahora, digamos, noto una desazón suya con respecto en general a toda la izquierda. Me queda claro la diferencia de su apuesta del socialismo democrático, de la concertación, este, pero digamos, lo que está pasando en Chile, ¿no? Al margen de este resultado electoral, ya sabemos que ganó Janet Jara. Igualmente, parece que va a ganar la centro derecha en una segunda vuelta, parece, digamos, algo difícil de evitar. Pero lo que está pasando en Chile, cuando usted habla de involución, se refiere a una especie de involución cultural en la que la sociedad empieza a desarrollar una esquizofrenia. Es la sociedad con mayor ingreso per cápita de América Latina, bueno, luego de Uruguay, ¿no? ¿No? Luego de Uruguay, y quiere negar toda esa historia en donde se han construido casi el mejor momento de Chile en su historia republicana. Víctor Andrés, cuando uno está más alto que otros, cuando se cae, se pega más fuerte. Si nuestras izquierdas estaban en un nivel más elevado que las izquierdas de otros países, lo que está sucediendo con ella me parece catastrófico, porque no ha sabido rendir culto a la historia, a la propia experiencia, y está actualmente todavía predicando una ideología inactual. Que una organización política importante hoy día reivindique el marxismo-leninismo haría reír a Carlos Marx. Carlos Marx fue un gran pensador, un filósofo, un sociólogo, un economista que en un momento dado dijo que la ideología era un reflejo invertido de la realidad. Y escribiéndole a un amigo le dijo, en este sentido, yo no soy marxista. Bueno, y tuvo la mala suerte de que un genio de la política táctica como Lenin le puso un guión al marxismo y le pusieron leninismo, marxismo-leninismo. Y salvó por poco de ser marxismo-leninismo-estalinismo. Entonces, cuando alguien llega a la política con un bagaje marxista, leninista, estaliniano tácitamente, está condenado a vivir en el pasado y a actuar como si la sabiduría política fuera un pecado. Hablar de revisionismo, como se hablaba en la época de la Unión Soviética, como pecado. O sea, revisar las teorías, revisar la historia, actualizarlo, era una herejía. Yo suelo recordar un libro de Lenin, El renegado Kautsky, un socialdemócrata de la primera época, renegado, ¿por qué? Porque había sacado otras deducciones del marxismo según las cuales no había que ser necesariamente una dictadura. Bueno, y eso, Héctor Andrés, es lo que estábamos haciendo en el Chile de Allende desde la perspectiva del comunismo. Y es por eso que a esta altura de mi vida yo digo, caramba, qué farra doctrinaria, ideológica tuvimos con la unidad popular que no supimos captar el momento. Claro, ¿por qué? Porque había una guerra fría exacerbada y un Fidel Castro que siendo el jefe de una isla con 6 millones de habitantes, independizada a principios de siglo, nos vino a dar lecciones a los que habíamos sido independizados en el siglo pasado y llevábamos un desarrollo democrático incremental, inclusive con conflictos internacionales. Bueno,
yo a esta altura de mi vida, Víctor Andrés, reflexiono mucho sobre el deslumbramiento del carisma en gente básicamente inteligente. El carisma, se refiere al carisma de este barbado cubano. Bueno, Así es. pero permítame volver al momento actual de los Rodríguez Elizondo. Eh, lo más probable es que en la segunda, ya conocemos el resultado, Janet Jara en primer lugar, en segundo lugar, José Antonio Caz. Lo más probable es que José Antonio Caz gane en segunda vuelta, a menos que haya un gran accidente en la coyuntura, ¿no? Este, pero ¿cómo está la derecha para reconstruir Chile, ¿no? Luego de, no sé cómo llamarlo, no sé cómo lo ve usted, ha habido un frenazo económico, una erosión institucional sin precedentes. El gobierno de Boric es un gobierno de la improvisación generalizada, ¿no? De la ineficacia generalizada. Pero por otro lado, la izquierda ha desarrollado un impresionante trabajo cultural de bases en el magisterio, en las universidades. A veces conozco eh, podcasts donde hay niños cantando El pueblo unido jamás será vencido en nidos, en Chile, ¿no? Cuénteme esta realidad. ¿Cómo ve usted esta realidad? Bueno, lo que usted llama cultural, Víctor Andrés, yo lo llamo contracultural. Contracultura. Contracultural, porque es efectivo eso. Yo, jóvenes que todavía piensan que Allende fue asesinado por los fascistas, que no conocen la historia del suicidio de Allende ni por qué se suicidó. Yo en mi facultad veo que a veces vienen vendedores de libros políticos que se instalan ahí en unos tenderetes. Me acerco a ver los libros y entre los libros está los de Trotsky, los de Lenin, los de Marx. Bueno, entonces, aunque mi experiencia me dice que mis alumnos no leen esos libros, por lo menos existe un aparato, una parafernalia que los impresiona, que los hace leer los folletos o aceptar la enseñanza de los dogmáticos. Porque si hay algo que se hizo una religión en la política, fue el marxismo-leninismo staliniano. O sea, yo no lo concibo después de haberlo vivido. Usted sabe que yo viví en la RDA. Después de haberlo vivido, yo me doy cuenta de que la estructura era una estructura religioso-militar. Religioso por la estructura del Vaticano ideológico con todas sus diócesis, y militar por la estructura del partido gobernante, que era la verticalidad del mando, ¿no? Y esto venía de la época de Engels, que era un gran experto en temas militares. O sea, la cultura implica conocer esto que yo le estoy diciendo. Pero esto que yo le estoy diciendo es propio de un viejito, de una persona que sí ha sido un izquierdista que ha leído los libros. Hoy día yo muy difícilmente me encuentro con un joven de izquierda que haya leído lo que hay que leer para decirse marxista. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de nuestros jóvenes gobernantes que tenían una especie de mezcolanza extrañísima entre Marx, Se refiere a Boric y a sus colaboradores, a sus ministros. la élite gobernante del Frente Amplio, que en, en lo que han informado, uno deduce que tienen una mezcolanza de Marx, de Mariátegui y de García Linera. Para mí eso ha sido lo más curioso porque lo que más conocían eran unos libros o folletos de García Linera, que es un teórico de una Bolivia con el 60-70% de pueblos autóctonos y que tenía un indianismo con base marxista que quiso aplicarlo en Chile, y de ahí vino este eslogan de la plurinacionalidad que fracasó estrepitosamente en el año 2022 con la Convención Constitucional en Chile. Pero esa era la ortodoxia cultural, y es por eso que yo digo contracultural. Yo creo que Mariátegui se habría dado vueltas en su tumba y se hubiera visto cómo lo habían desmenuzado y leído de una manera muy poco prolija
o muy poco efectiva, porque cuando invocan a Mariátegui en los textos de García Linera, yo digo, pero ¿qué Mariátegui han leído, no? Ujú. Efectivamente. Ahora, ¿cómo ve el futuro de Chile ante un gobierno de José Antonio Cast? Bueno, la centro derecha ha ganado por primera vez la Cámara de Diputados, ¿no? Tengo entendido en los primeros cómputos. Pero digamos, esta polarización entre la izquierda y la derecha, que regresó, eh, digamos, sobre todo con el gobierno de Bachelet, ¿no? Ah, regresó una polarización entre la izquierda y la derecha. Se rompieron, se fracturaron los grandes acuerdos del Frente Amplio, ¿no? Perdón, de Concertación. de la concertación, perdón, los grandes consensos de la concertación. ¿Cómo ve un gobierno futuro de la centro derecha? Bueno, hay la perspectiva noble, optimista, razonable para alguien que quiere a su patria, es la de que se pongan de acuerdo, porque aquí funciona muy bien el plural de las derechas. Hay una derecha pinochetista que todavía piensa que Pinochet fue un gran hombre dentro del país. Está una derecha ahora con conocimiento de la historia y muy influida por un gran pensador de derecha que fue Jaime Guzmán, que es la derecha de Juan Antonio Cast, José Antonio Cast. Esa derecha es una derecha que oscila entre el conservadurismo histórico y la proyección hacia una derecha moderna que está en las teorías no escritas, pero sí adoctrinadas por Guzmán. Guzmán creo que es un personaje muy poco conocido en el Perú, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es el gran ideólogo de las derechas modernas en Chile. Entonces, yo creo que José Antonio Cast representa o trata de representar lo que siempre tiende a decirse como ortodoxia, ¿no? Del pensamiento de Guzmán. Ortodoxias. Yo creo que no hay nada absoluto. Lo único absoluto es la divinidad para los que creen en la divinidad. Bueno, y la otra derecha es la centro derecha, la que estaba representada por la Evelyn Matei, hija de un miembro de la Junta Militar de la dictadura. Ujú. Entonces, aquí también confluyen circunstancias extrañas, gente que todavía es rehén del odio a la dictadura, que no se da cuenta que ha pasado más de medio siglo. Evelyn es una economista con un buen bagaje cultural, amante de la música, quiso ser pianista y me merece un gran respeto por su calidad de política franca. Su gran pecado es decir las cosas como son. Usted sabe, Víctor Andrés, que los políticos se cuidan mucho antes de decir las cosas como son. Siempre usan el eufemismo. Don José, pero permítame insistir en mi pregunta. ¿Sale Chile con un gobierno de la centro derecha y con este resultado electoral de primera vuelta? ¿Sale? La polarización continúa. Chile tiene muchos problemas. Necesita, Muchos. este, ¿qué podría decir usted al respecto? Bueno, la lógica, que no siempre es la madre de la política, dice que el mejor conjunto sería la centro derecha de Evelyn Matei con la derecha de José Antonio Cast, por la posibilidad que tienen de atraer a la derecha que se dice pinochetista, que respeta a Pinochet, que es la de Kaiser. Bueno, eso tiene el problema de las personalidades, tiene el problema básico de un tercer elemento que se introdujo entre derechas e izquierdas, que fue un candidato outsider clásico pero moderno, que es Parisi. Parisi sacó casi un 20% de la votación, lo cual le impide a las derechas gananciosas tener hegemonía en el Congreso.
porque la bisagra del Congreso va a ser un tercer elemento, que es este señor Parisi, que vive en Estados Unidos, que ya había hecho una campaña presidencial anteriormente desde los Estados Unidos por televisión, que fundó un partido que se llamaba Partido de la Gente con 7 diputados, que se atomizó y desapareció. Esos 7 del partido que inventó desde Estados Unidos París y ahora están en otros partidos y desaparecieron de la vida política. Ahora fundó otra vez una temporada segunda del Partido de la Gente y sacó más votos que la otra vez. Bueno, yo suelo hablar siempre en mis textos y en mis libros del factor irracional en la política. Yo creo, Víctor Andrés, que quien no opera con el factor irracional en la política no es un buen analista. Acá con Parisi tenemos el factor irracional en la política. ¿Cuál es el mensaje de Parisi? Yo no estoy ni con los que hablan de comunachos ni de fachos. Yo no estoy con las derechas ni con la izquierda. ¿Y por qué? ¿A quién va a apoyar usted, señor Parisi, en la segunda vuelta? Yo no voy a firmar ningún cheque en blanco. Caramba, si alguien me dice yo no firmo cheque en blanco, me están diciendo quién me da más. Bueno, ese es el estado de situación de mi amado país. Entonces, yo preferiría una buena derecha moderna que gobernara técnicamente, porque esta izquierda que llegó de jóvenes ha fracasado. O sea, el resultado básico de este gobierno es lo que yo he definido como amateurismo. Son jóvenes amateurs que estaban haciendo su aprendizaje en el Estado. Pero muchos de ellos fueron alumnos nuestros en la facultad, ¿no? Entonces uno los conoce porque saltaron de un pupitre, a veces de malas calificaciones, a dirigir el Estado, sin pasar por el aprendizaje de un trabajo ordinario, normal, de organizar una empresa pequeña, de estar dependiendo de una oficina importante, nada de eso. Entonces realmente era una proeza que tuvieran éxito. Yo hablo de un amateurismo en este gobierno, un gran amateurismo. Ahora, pero lo cierto es que la posibilidad de que esta polarización recrudezca, al menos en el corto plazo, no aparece sobre la mesa, ¿no? Pero evidentemente hay un problema ahí para el mediano y largo plazo. La izquierda, la izquierda, más allá de su doctrinarismo, no ha sido derrotada, ¿no? La izquierda, como decían los marxistas, ha perdido el gobierno, pero mantiene el proceso de acumulación de fuerzas. Sociológicamente yo tengo la impresión de que las izquierdas son mayoría en cualquier país. O sea, lo que se llama izquierda, al margen de teorías, al margen de tesis, hipótesis, cuando surge algún elemento que apela a sentimientos básicos contra el establishment, va a tener éxito. Esas son las izquierdas. Pero lo que se llama polarización, a mi juicio, Víctor Andrés, es el síntoma de la decadencia de los sistemas democráticos a nivel global. Esto es algo que lo he dicho mucho en mis libros y que no cala en lo que yo quiero significar, que es lo siguiente. Todos los sistemas políticos de la historia han tenido un principio, un desarrollo y un fin. Y yo creo que hay que mirar la democracia con realismo, porque al no ser bien administrada está acelerando su etapa histórica de fin. ¿Qué es lo que dicen las encuestas globales sobre el rating de la democracia? Usted se asombraría si viera la caída rápida, la aceleración de la historia en cuanto a la decadencia de la democracia. ¿Qué viene después? O sea, lo que estamos viendo es la polarización. La polarización es un síntoma de esta decadencia de la democracia. Ahora, esto nos proyecta al mundo exterior. Yo sufro mucho con mis compatriotas que en sus campañas electorales, presidenciales, no dicen una palabra sobre las instituciones permanentes del Estado que tienen que ver con el mundo exterior, diplomacia y defensa.
¿Qué está pasando en la política exterior de América Latina, de Chile, del Perú? ¿Cuál es nuestra actitud frente a este fenómeno de lo que el Papa llamó la Tercera Guerra Mundial por partes? ¿O es que creemos que existe una Tercera Guerra Mundial que vaya más allá de las partes, no, nos va a ahorrar el sufrimiento a nosotros? ¿No estamos experimentando ya las penurias de esta Tercera Guerra Mundial por partes? Yo la llamo la guerra tibia. En mi último libro, que va a salir dentro de poco tiempo, yo hablo de la guerra tibia, entre el fin de la Guerra Fría y la Guerra Mundial. Bueno, eso no aparece en ningún discurso de los políticos que yo conozca en América Latina. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, noto no sé cómo llamarlo, una tendencia al pesimismo en su reflexión, lo cual es parte de la realidad, incuestionablemente, ¿no? Pero no le ve alternativas a la situación, salidas a la situación. Como comentario final, ¿no ve usted un camino de reconstrucción de toda esta desorganización que sucede en Chile y en la mayoría de los países hispanoamericanos? Bueno, el pesimismo que usted ve es lo que yo llamo el reconocimiento de los factores irracionales de la política, porque la racionalidad nos dice que la democracia sigue siendo el mejor gobierno posible dentro de lo que se nos ofrecen en el mercado. En segundo lugar, yo pienso que la democracia supone liderazgo, y yo soy de una época en que había liderazgo en la derecha y en la izquierda. Hoy día no lo veo ni en las derechas ni en las izquierdas. Liderazgo. Una persona como Patricio Elwin, capaz de decirle a un estadio nacional lleno que había que estar en paz y gobernar con civiles y militares, frente a una pifia enorme del estadio, y yo estaba ahí. Patricio Elwin dijo: sí, señores, con civiles y militares. Aquí, en una de las concentraciones de la candidata Jara, la audiencia empezó a corear un grito anticarabineros: el que nos salte es Paco. Y me hizo recordar la reacción indignada de Patricio Elwin cuando lo pifiaron por haber hablado bien de los militares. La candidata Jara simplemente sonrió y propuso una alternativa. Digamos que todos juntos podemos gobernar, etcétera. Ahí no había ese liderazgo, no había esa capacidad de imponerse a la masa. Entonces, eso que usted ve en mí como pesimismo, yo lo veo como producto de ya muchas décadas, demasiadas décadas de observación de la política, de haber vivido en 4 países, de haber vivido en Perú en una dicta blanda como la de Morales Bermúdez, de haber aprendido muchísimo de diplomacia con mis amigos de Torre Tagle, de haber vivido en el comunismo real en la República Democrática Alemana y de haber vivido en Israel, que es la cuna de las complejidades, y de haber tenido una muy buena relación con uno de los más grandes políticos que he conocido, que fue Shimon Peres. Ahí podríamos hablar una hora sobre la visión de Shimon Peres contrastada con Netanyahu. De acuerdo, queda pendiente eso, don José. Mire, yo le agradezco infinitamente por esta extraordinaria e interesante conversación, ¿no? Chile tiene muchas preguntas, eso ha quedado claro en este diálogo. Las cosas parecen complicadas, pero siempre la esperanza está ahí, ¿no? Siempre la posibilidad de reconstruir un camino está ahí. Y bueno, el hecho de que la centro derecha esté en posibilidades de asumir el poder le da un aliento de esperanza a esta desorganización en la que ha estado Chile, ¿no es cierto? El retorno de los centros. Ojalá, ojalá. ¿Sí? Eso es lo que yo Porque el espero. Chile ha estado en un proceso de desorganización impresionante, Sí. ¿no? Impresionante. Los Estos, centros han estado ausentes. La democracia cristiana se liquidó y tenía el más grande bagaje de líderes de centro. El Partido Radical está desapareciendo. O sea, los partidos con mayores presidencias en Chile están casi extintos.
Así es, así es. O sea, si bien en Chile no se ha derrumbado el sistema de partidos clásico que organizó el milagro económico chileno, ya no está, ya no está. Esa es una de las conclusiones más importantes. Le agradezco infinitamente, don José, por estas declaraciones y seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias a usted, pues, Víctor Andrés. Hasta luego. Gracias a usted. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de dejar su comentario, suscribirse al canal, así nosotros y este proyecto sigue avanzando. Gracias.